Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Bueno, y como a él le encanta escuchar y estamos en esta celebración haciendo un alto con el tema de la alimentación, nuestro ¿sabías qué? El día de hoy es, y que no la puedo dejar pasar por alto, ¿sabías que una investigación de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, determinó que los mentirosos tienen peor salud que las personas honestas? ¿Ah? Dios mío, ¿será que entonces esos políticos muchos están enfermos? ¿Cómo estás? Tenemos ya a Juan Medina en línea, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, y sus redes sociales Twitter o X, @Juan Eduardo, Juan con H. Hoy vamos a hablar acerca de estos últimos programas de la ley mexicana y paraguaya, las cuales hablamos de la vez pasada, transparencia y acceso a la información pública. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola María Alejandra, sería interesante medir la salud de los políticos opacos también. Sí, es que lo estoy pensando. No creen en gobiernos abiertos. Así es. Por eso no lo he querido dejar pasar por alto, además que tú estás acostumbrado a escuchar la curiosidad. Así es, si a mí me quitan mis secciones, protesto. Exacto. No, pero entonces sí, pero viste qué importante el tema de la alimentación, por eso, bueno, hicimos un alto allí hoy lunes para hablar de esto. Pero bueno, entonces, además ser ciudadanos requiere que seamos integrales también en nuestra salud. Así es. Entonces esto ya habíamos empezado a detallar el tema de la ley mexicana, también la paraguaya, pero nos querías hablar hoy acerca de estos últimos programas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Sí, ¿y por qué? Porque en nuestras últimas conversaciones nos dedicamos a conocer experiencias de otros países en cuanto a la información mínima que debe estar publicada por los entes públicos, y para ellos vimos la experiencia de México y la experiencia de Paraguay. Ambos países tienen leyes de transparencia y acceso a la información pública que contienen un catálogo de la información que las instancias públicas deben poner a disposición de los ciudadanos. Recordemos que nosotros también tenemos una ley, pero que no está tan avanzada como veíamos las experiencias de estos países, y que nos habíamos detenido haciendo este recorrido porque, como lo decimos en lenguaje muy coloquial, bueno, a veces no hace falta inventar el agua tibia, sino ver, aprender de que han implementado otros países para ver buenas experiencias, buenas ideas y poderlas adaptar al caso venezolano. Eso es así como el que vive en un edificio y le pregunta al vecino que remodelaste tú en tu apartamento, a ver si yo agarro una idea y remodelo lo mismo en el mío. Entonces igualito pasa con estas leyes, podemos ver estas experiencias de otros países. Comentábamos que esto es un avance importante en materia legislativa, es decir, que haya un listado de la información mínima que los entes públicos tienen que poner a disposición del ciudadano, porque por un lado orienta a los administradores, a los funcionarios públicos en cuál es la información que debe estar disponible, y no lo dejan al libre criterio. Eso sería muy interesante en nuestro país, porque la función orientadora en nuestro país a los servidores públicos es cada día más necesaria. Es decir, nuestros servidores públicos, lamentablemente, muchos de ellos no están sensibilizados, no saben de qué se trata el tema de gobiernos abiertos. Entonces, sí, desde el Poder Legislativo Nacional se impulsa la transformación de tener administraciones públicas abiertas. Estas leyes tienen una función pedagógica muy importante, de orientación a los servidores públicos. Esto es lo que usted debe hacer. Por aquí va el camino que usted debe transitar. Esa es una de las ventajas. Y la otra beneficio de tener leyes como esta es que, como no deja libre criterio, obliga a publicarla, y a nosotros los ciudadanos nos da derechos tangibles que podamos ir a exigir. Entonces, tú, hablando de todos estos casos, hiciste una pregunta muy interesante. Bueno, ¿y cómo hacer que lo que no está en ese listado, porque estas dos leyes tienen una lista, cualquier ente público debe tener a disposición el presupuesto, la estructura, el nivel de cargos, los sueldos, la denominación, el marco normativo que le aplica, un listado? Que tú le preguntabas, muy válido. ¿Cómo hacer que lo que no está en ese listado no sea una excusa para decir, como no lo dice la ley, yo no lo tengo que utilizar? Sí, que termine siendo la restricción, pues la ley justamente. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y aquí
vamos a hablar un poquito desde el punto de vista de abogado jurídico, es que existe un principio de derecho el cual establece que la información de la administración pública es pública. Es decir, el principio general es que toda información que esté en manos de la administración pública es pública. Y solo, salvo unas excepciones establecidas en la ley de manera taxativa, esa información no debe ser pública. Eso está en la Constitución. Y eso está en la nuestra. En la nuestra, pero también, y también hay normas internacionales al respecto que puedan servir de defensa. Exactamente, y entonces hoy en día la tendencia es que cada vez más información en manos de la administración pública tiene que ser pública. Antes entendía el mundo completo que, bueno, había información como el presupuesto, como los gastos, como las contrataciones que debían ser publicadas. Hoy el mundo avanza que inclusive las agendas de los gobernantes deben ser publicadas, las reuniones con quien se reúnen a tratar qué temas deben ser publicadas. Y las excepciones básicamente se van reduciendo a temas de seguridad y defensa de las naciones. Es entendible que ningún gobierno va a publicar la estrategia de seguridad y defensa de sus fronteras, eso es entendible. Pero, por ejemplo, hoy en día se entiende que aunque no se publican esas estrategias, sí se publican los gastos de defensa. Sí, porque te acuerdas que en Venezuela había esto de la partida secreta, ¿no? Y esto fue parte del problema que tuvo Carlos Andrés Pérez en algún momento. Correcto. Y eso a nivel económico, ya eso no se puede guardar ningún secreto en materia económica, ¿o sí? En la tendencia internacional es que esos secretos son cada vez más reducidos. En nuestro país tenemos que decir que lamentablemente, debido a que el presupuesto público de la nación no es de fácil acceso y no es de máxima divulgación, no es posible saber qué tenemos y qué no tenemos. Y este tiene que ser un trabajo, o es un trabajo que nosotros tenemos pendiente en nuestro país. ¿Por qué pasa esto? Fíjense, si nosotros hubiésemos tenido hace unos cuantos años, y no vamos a decir cuántos para que no se nos caiga la cédula, esos gastos de la partida secreta, sin ser secretos, la historia del país pudiese ser otra. Entonces, fíjense lo importante que es que inclusive en esos temas haya información pública al que el ciudadano pueda tener acceso. Hoy en día también se limitan esos temas de información que no es pública a las empresas de los estados con respecto a sus estrategias comerciales. Por ejemplo, pongamos el caso venezolano, PDVSA no publica su estrategia comercial, bueno, porque haciéndola pública podría entrar en una disminución de sus capacidades respecto a sus competidores en el mercado. Claro, sin embargo, hemos tenido problemas de saber cuál es el presupuesto, y su nombre tiene un nombre presupuesto, pero el apellido es público, ¿no? Y que no es lo mismo que no se publique el presupuesto, cosa que es una señal de opacidad, a que no se publiquen las estrategias comerciales. Ahí hay una distinción muy importante. Los presupuestos son públicos. Pueden haber algunas estrategias comerciales de las empresas públicas que no se publican por su propia naturaleza, pero los presupuestos de todo ente, organismo o empresa pública tiene que ser del conocimiento ciudadano. Sí, hay un presupuesto público nacional, un presupuesto público regional, y los presupuestos públicos municipales son públicos definitivamente. Y a la par de esos presupuestos nacional, estatal y municipal, hay presupuestos de entes que son públicos también, como por ejemplo las empresas de Estado. Sí. Entonces, tenemos por una primera parte ese principio de derecho que la información que está en manos de la administración pública debe ser. Pero además también hay una declaración en estas leyes de que la información mínima lo que implica que esto es lo mínimo que usted tiene que tener. De ahí en adelante todo lo que se pueda, pero lo mínimo, lo indispensable, lo menor que usted tiene que tener publicado ahí. Y esa declaración es muy importante porque entonces volvemos al tema, orienta al servidor público y cómo debe ser la información, pero además también da derechos tangibles para poder exigir. Sí. No está publicado esta información que la conocemos y de acuerdo a la ley establece que debe publicarse, pues entonces acudamos a una instancia. Bueno,
mucho que hablar sobre este tema y hoy te dejé cortico porque entrevistamos. Y ese tema era lo que quería comentarte. Vamos a seguir desarrollando unos puntos que nos permiten cómo resolver esto en las próximas conversaciones. Fíjate que nos escribe por el Instagram Orlando Suárez y dice: a mi juicio, en materia económica y política es donde debería existir mayor transparencia. Bueno, muchísimas gracias como siempre a Juan Medina. Vamos a seguir hablando de este tema porque es realmente importante. Abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Su Twitter @JuanEduardo con H intercalada. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar. Desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa. Desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male_Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.